¿Qué garantía le vamos a dar a los inversionistas de que pase lo que pase en la política, su inversión va a ser segura? Yo no sé si ustedes lo han notado o han sido conscientes de lo que nos ha pasado en los últimos 20 y tantos años. El Perú se ha dividido entre pro-Keiko y anti-Keiko, entre fujimorismo y anti-fujimorismo. Y han llegado a la presidencia de la República quienes enarbolaban la bandera del antifujimorismo, ¿no? De eso se ha tratado la política en los últimos 23 años en el Perú. Es que es una cosa increíble, pero lo más paradójico de todo es que la gente que vomitaba fuego contra el fujimorismo en la campaña, donde se unificaban desde sectores radicales de la izquierda hasta el inmortal Mario Vargas Llosa, nos pusieron presidente a Alejandro Toledo porque era antifujimorista. Se eligió como presidente a Alan García porque era antifujimorista en ese momento. Se eligió luego a Ollanta porque era fujimorista, antifujimorista, perdón. Y se eligió a Pedro Pablo Kuczynski por lo mismo. Es decir, lo que ha determinado la decisión de quién debe conducir los destinos del país es su ubicación frente al tema del fujimorismo. Pero lo que ha resultado grotesco es que a la hora que han llegado al gobierno, ¿qué cosa es lo que han hecho? Han aplicado la política económica y la visión de Estado de Alberto Fujimori. Es decir, que han sido fujimoristas a la hora de ejercer la función gubernamental. Y lo han sido en el peor sentido de la palabra, porque han continuado la política económica de Alberto Fujimori o que fundara Alberto Fujimori, pero no han corregido lo que estaba mal de Alberto Fujimori. Es decir, ya no es el señor Vladimiro Montesinos el que controla los medios de comunicación. No, señor. Ahora es la gran concentración del Grupo del Comercio. Al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Desde el punto de vista del manejo de los medios de comunicación, están totalmente parametrados. Miren lo que han sido las campañas electorales. Miren las cosas que se han dicho en las campañas electorales sin ninguna responsabilidad, por Dios. ¿No se acuerdan ustedes que el año 2016, para los enemigos de Keiko Fujimori, llegó a ser hasta narcotraficante, investigada por la DEA, porque tenía no sé cuántos millones y metieron a Joaquín Ramírez? ¿Qué pasó con esa investigación? A ver, que alguien me diga qué pasó con esa investigación. ¿Saben qué pasó? Nada, porque el objetivo de esa denuncia, que nunca se acreditó que fuera cierta, tenía un solo objetivo: tirarse la candidatura en ese momento de Keiko Fujimori. ¿Y quién ha asumido las responsabilidades después por ese hecho? Nadie, porque de eso se trataba de demoler un candidato como se demolían candidatos. Bueno, no le podemos preguntar a Alberto Andrade. No se lo podemos preguntar lo que se hizo en contra de él y de su imagen para destruirlo como candidato. Bueno, hicieron lo mismo. Exactamente lo mismo. Cambió de titulares el manejo y la manipulación de los medios de comunicación. Y pregunto yo, ¿cuál es el principal problema del país? ¿Cuál es el principal? Yo creo que el Perú necesita, deberíamos estar en condiciones, no estamos en condiciones, porque para empezar no tenemos ni partidos políticos, ni estamos en medio del debate de una agenda sobre proyectos nacionales. Por eso hacer una asamblea constituyente en este momento sería porque saldría un mamotreto de izquierda o de derecha, pero sería un mamotreto. Si no, miren lo que les ha pasado a los chilenos, ¿no? Que tanto número de asamblea constituyente lo someten a consulta popular y la gente lo manda a rodar, porque no está construido en función de los problemas reales de los ciudadanos y de sus proyectos y de sus búsquedas de unidad y de proyectos en común. Pero en fin, pero más allá del debate
sobre la Asamblea Constituyente. Es decir, ¿cuál es la razón por la que el Perú está como está? ¿Por qué estamos así de jodidos? ¿Por qué hemos crecido? Es decir, el presupuesto de la República se ha multiplicado por 6. 6 veces más billete tiene el Estado peruano para resolver los problemas nacionales. Entonces, ¿qué cosa es lo que había que hacer? Lo que había que hacer era resolver el problema central que impedía que hiciéramos aquello que había que hacer. Es decir, una profunda reforma del aparato del Estado, donde se corrigieran 2 cosas, la ineficiencia y la corrupción. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en todos estos años? La corrupción que estaba concentrada en manos de Fujimori y Montesinos, porque no había negocio importante que se hiciera en este país, ni juicio importante que se tenía que resolver en este país que no pasara por la salita del CIN, donde no hay que olvidarse, no estaba solo Montesinos, estaba el presidente en ese entonces, Alberto Fujimori también. O sea que no puede mirar para el techo y decir que él no se había enterado, porque estaba al tanto de todo lo que ocurría y participaba de todo lo que ocurría. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que esa corrupción ha continuado en otras manos y el aparato del Estado no solo ha dejado de ser ineficiente y corrupto, sino que es más ineficiente y más corrupto que nunca. Y lo que nos ha pasado es que hemos tenido un fujimorismo sin Fujimori, donde en vez de reivindicar las cosas correctas que hizo Fujimori, porque hay gente que se le atraganta en la garganta, pero es verdad. Es verdad, hay cosas que estuvieron bien. Que el Perú se reincorporara a la comunidad internacional, que el Perú fuera destino de inversión, que el Perú pudiera atraer el capital extranjero para extraer nuestros recursos y generar riqueza, que a su vez producía impuestos y con esos impuestos tener dinero para arreglar la vida de los peruanos. Eso estuvo bien. Separar al Banco Central de Reserva del manejo y la manipulación política para que no se emitiera billetes cada vez que se quería contentar a la población, sino que hubiera un manejo responsable e independiente del tipo de cambio y del manejo de las grandes finanzas nacionales. ¿Qué cosa es lo que ha permitido que tengamos una de las monedas más estables del planeta, no solo de la región? Y eso estuvo bien. Y eso no se puede perder y eso no se puede cambiar. Es más, ha habido una controversia sobre los benditos contratos ley, que puede tener otro nombre u otra forma, pero escúchenme ustedes, quieren atraer inversión extranjera a un país que está apestado. ¿Cómo haces para convencer a los inversionistas? Pongan su billete acá. Y el inversionista te dice, ¿y si me cambias la regla de juego? No te las voy a cambiar, pero si en el Perú lo único que hacen es cambiar la regla de juego. Entonces te doy contrato ley para que traigas tu plata. Y trajeron su plata. Y funcionó. Que pudo hacerse distinto, mejor, lo que quieran. Pero ¿qué vamos a hacer? Les pregunto, miren, porque yo tengo fama de zurdo, se supone, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para traer no los 54,000 millones de dólares que están pendientes en inversión minera, sino los 200,000 millones de dólares que tenemos en posibilidad de lograr de inversión minera para sacar lo que está enterrado? ¿Qué vamos a hacer para convencerlos de que traigan su plata acá, no se la lleven a Chile, a Australia, a Canadá, que no se la lleven a otro lado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué garantía le vamos a dar a los inversionistas de que pase lo que pase en la política, su inversión va a ser segura? Díganme ustedes, denme una respuesta. ¿Con qué argumento están sentados ustedes? Pongo al más ultra. ¿Quién quiere sentarse? Vladimir Cerrón, que se siente en la mesa con los grandes inversionistas. ¿Cómo los convences de que traigan su billete a este país, que ha cambiado 6 veces de presidente en 6 años? ¿Qué confianza le podemos dar? Vamos a tener que buscar una fórmula. Vamos a tener que inventar una fórmula para darles la confianza de que en este país, pase lo que pase en términos políticos, su inversión va a ser respetada y los compromisos también. Entonces, ¿cuál ha sido la tragedia nacional de estos años?
que no hemos sido capaces de recoger las cosas positivas que se hicieron en el gobierno de Fujimori y reconocer sin asco que se hicieron cosas positivas y corregir todo aquello que estuvo mal. El control de las Fuerzas Armadas, el control del Poder Judicial, el control de los medios de comunicación, la falta de una reforma profunda del aparato del Estado, la falta de planes de largo plazo para no ser simplemente un país que exporta piedras, sino que tiene un proyecto de industrialización, de agregar valor, porque ahí es donde se genera empleo, y de ser un país donde hay una estrategia de desarrollo en el campo, que no hubo en el gobierno de Alberto Fujimori, y que ha ocurrido después con el fenómeno de la agroindustria de exportación. Es decir, era la tarea que había que cumplir, y muy poco se ha hecho en ese sentido. Miren cómo está el Poder Judicial, en medio de un escándalo de los cuellos blancos que no termina. ¿Quiénes eran miembros de los cuellos blancos? Donde se traficaban sentencias desde violaciones hasta arreglo de los partidos políticos y el dinero que habían recibido ilegalmente. Donde todo pasaba por esa especie de coladera de corrupción. Es decir, yo creo que tenemos que entrar en otro momento. Se tiene que acabar de una vez para siempre y para siempre que en este país es, a ver, ¿de qué lado estás? ¿Eres fujimorista o eres antifujimorista? No, señor. Tenemos que empezar a discutir cuál es el país que queremos construir. Y en ese país que queremos construir, ¿qué cosa de bueno vamos a rescatar de lo que se hizo atrás? ¿Y qué cosa de bueno vamos a rescatar de lo que se hizo en el gobierno de Fujimori? ¿Y cómo vamos a hacer para corregir todo aquello que se hizo mal? Todo aquello que se hizo mal, pero en función de los planes y proyectos para construir un país distinto encaminado hacia el primer mundo. El día que seamos capaces de dar esta discusión, porque ustedes no se han dado cuenta de lo que ha pasado. O sea, han vomitado un discurso antifujimorista y han llegado al gobierno y han sido ejecutores de la política de Fujimori. Han sido igual fujimoristas en términos reales. Ha sido una farsa lo que hemos vivido todos estos años y ya es hora de que nos salgamos de esa disyuntiva y de esa farsa. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa. La voz que interesa. Hablemos Claro.